Cloruro de magnesio. Beneficios, propiedades y contraindicaciones. Además de ser fundamental para la correcta absorción del calcio, el cloruro de magnesio nos ayuda a evitar la fatiga e incluso puede mejorar aquellos síntomas relacionados con trastornos depresivos. El cloruro de magnesio es un suplemento con múltiples beneficios para la salud del cuerpo, valorado por su capacidad para promover la vitalidad, prevenir enfermedades y luchar contra el envejecimiento prematuro. El magnesio es un mineral muy abundante en la naturaleza y se estima que participa en más de 300 reacciones bioquímicas del organismo humano. Entre sus principales bondades cabe mencionar la activación de vitaminas, enzimas y anticuerpos que fortalecen el sistema inmunológico para prevenir diversos tipos de patologías. Además, estimula la producción de energía en las células para apoyar en la salud cerebral y del sistema nervioso. Existen muchas otras razones por las que este mineral no debe faltar en el organismo. En esta ocasión las vamos a compartir para que descubras su importancia. Bueno amigos, empecemos con los beneficios del cloruro de magnesio. 1. El cloruro de magnesio ayuda a disminuir el riesgo de padecer diabetes. Se ha comprobado que el aumento de la ingesta de magnesio puede ser importantísimo para mejorar la sensibilidad a la insulina, reduciendo la inflamación sistémica y por ende disminuyendo el riesgo de padecer diabetes. 2. Cloruro de magnesio para adelgazar. Recientemente es muy común observar que el cloruro de magnesio se utilice en dietas de adelgazamiento, por sus supuestas cualidades adelgazantes. Pero, ¿es verdad que ayuda a perder peso? Podemos descubrir una serie de beneficios que hacen que el cloruro de magnesio sea efectivamente útil para adelgazar, especialmente cuando es consumido como suplemento alimenticio. 3. El cloruro de magnesio es esencial para el equilibrio del calcio. Al existir un desequilibrio, el cuerpo toma el calcio de los huesos y de los dientes. El gran problema es que estos se debilitan y quedan susceptibles a padecer trastornos e infecciones crónicas por descalcificación. Por esta razón es relevante aumentar el consumo de cloruro de magnesio y tratar de que sea equilibrado con los niveles de calcio. 4. El cloruro de magnesio para mejorar la salud renal. Ayuda a activar y optimizar las funciones que desempeñan los riñones en el cuerpo, siendo adecuado para mejorar su trabajo. Gozar de una cantidad adecuada de este suplemento contribuye a eliminar los compuestos ácidos que tienden a acumularse en estos órganos. 5. El cloruro de magnesio. Contra la fatiga y el cansancio. Los síntomas de fatiga y cansancio muscular pueden disminuirse mediante la absorción de cloruro de magnesio. Sus efectos aceleran la recuperación de lesiones musculares y, a la vez, actúan como un preventivo de la sensación de fatiga y calambres. Su consumo regular está aconsejado para las personas que practican algún tipo de deporte o que sus actividades les exigen alto rendimiento físico. También es bueno para fortalecer los músculos y los huesos, ayudándoles a mantener su adecuado funcionamiento y desarrollo. 6. El cloruro de magnesio. Reduce el colesterol. Tiene la capacidad de reducir los niveles altos de colesterol malo, sobre todo cuando su consumo es regular. Este beneficio es bastante importante, ya que a su vez influye en el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. 7. El cloruro de magnesio es un purificante de la sangre. El cloruro de magnesio es bueno para depurar la sangre y purificarla de aquellas sustancias tóxicas que viajan a través del torrente sanguíneo. Gracias a esta propiedad, los niveles de pH se regulan y se pueden prevenir diferentes tipos de enfermedades crónicas. 8. El cloruro de magnesio mejora la digestión. La ingesta de magnesio regula la producción de ácidos estomacales porque controla el pH de las mucosas, reduciendo así los síntomas de acidez y digestiones pesadas. El cloruro de magnesio es sin dudas un buen complemento para tratar problemas digestivos. 9. Es importante consumir cloruro de magnesio durante el embarazo, por estas razones. 1. Interviene en la formación de los tejidos del bebé. 2. Previene las contracciones uterinas antes de la semana 35. 3. Brinda la sensación de tener más energía y más ánimo, así como también brinda calma. 4. Ayuda a la formación de huesos, dientes y uñas. 5. Mantiene equilibrado la concentración de glucosa en sangre. 6. Mejora la motilidad intestinal. 7. Previene la preeclampsia y eclampsia, dos complicaciones provocadas por la hipertensión durante el embarazo. Bueno, estos han sido algunos de los beneficios que considero más importantes. Si tienes algunos otros beneficios podrías compartirlos en los comentarios.
Ahora veremos qué alimentos son ricos en cloruro de magnesio. Los alimentos que tienen un elevado contenido de fibra suelen tener también un alto contenido de cloruro de magnesio. Por lo tanto, las fuentes alimenticias ricas en magnesio serán las legumbres, los granos enteros, las verduras, especialmente el brócoli, el zapallo y las verduras de hojas verdes, las semillas y los frutos secos, especialmente las almendras. Suele estar asociado también con la clorofila, pigmento vegetal que proporciona el color verde a ciertas verduras, por lo que estos alimentos también son una buena fuente. Otro grupo importante de fuentes ricas en magnesio incluyen los productos lácteos, las carnes, el chocolate y el café. Por último, el agua con un elevado contenido mineral, es también una fuente de cloruro de magnesio. Puede contener hasta 120 miligramos por litro. Y bueno amigos, si han llegado hasta aquí quiere decir que les gustan los beneficios del cloruro de magnesio, y querrán saber acerca de las contraindicaciones y riesgos que te pueda causar el consumo excesivo del cloruro de magnesio. Peligros y contraindicaciones del cloruro de magnesio. Son varias las contraindicaciones presentadas por el cloruro de magnesio. Entre las más importantes podemos mencionar 1. Insuficiencia renal. A pesar de ser un principio activo bueno para el buen funcionamiento de los riñones, dado que puede formar cálculos renales no se aconseja en caso de insuficiencia renal. 2. Diarrea. Al ser un laxante natural no se recomienda su consumo en caso de diarrea. 3. Colitis. De la misma forma que no se aconseja el consumo de cloruro de magnesio en caso de diarrea, tampoco se recomienda en caso de colitis. Buenos, esas son solo algunos riesgos del cloruro de magnesio, pero es mejor consultar con tu médico si sospechas que su consumo te hace daño. Y ahora pasaremos a cómo consumir el cloruro de magnesio y cómo podemos prepararlo. ¿Cómo preparar cloruro de magnesio? Para absorber la cantidad necesaria de cloruro de magnesio existen varias alternativas. Se puede adquirir en tiendas herbolarias en su forma cristalizada para prepararlo en casa. También se encuentra en forma de suplemento o tabletas, o mediante el consumo de alimentos ricos en este mineral. Aunque el cloruro de magnesio se puede encontrar ya preparado y en tabletas, también hay una fórmula para prepararlo en casa. Y vas a necesitar lo siguiente: 1 litro de agua, 30 gramos de cloruro de magnesio cristalizado, 1 cuchara de madera. ¿Qué debes hacer? Poner a hervir el litro de agua y dejarlo enfriar. Luego, se vierte en un envase de vidrio y se disuelven los 30 gramos de cloruro de magnesio cristalizado. Mezclar con la cuchara de madera, tapar bien y guardar. ¿Qué dosis tomar? La dosis de cloruro de magnesio depende del problema a tratar o la edad. Lo ideal es consultar previamente al médico para saber la dosis exacta de acuerdo a nuestra necesidad. Sin embargo, a nivel general se recomienda una dosis de 1 a 2 cucharadas de cloruro de magnesio al día, después de los 35 años. Antes de esta edad se recomienda solo media cucharada. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video, y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante, y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video.